Presento, mi nombre es Juan Wicab, yo soy el Product Manager de Palo Alto para todo Axtel, arquitecto de seguridad desarrollando esta labor. ¿Sí? Hoy día les traigo un personaje muy importante para nosotros en Alestra y en conjunto con nosotros llevamos soluciones de primera tecnología para nuestros clientes. Hoy día les voy a presentar a Carlos Pérez. ¿Sí? Carlos Pérez es gerente de ingeniería en América Latina de Palo Alto Networks. Carlos cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de tecnología, voz, videocolaboración, redes y ciberseguridad. A lo largo de su carrera profesional, ha desarrollado un profundo conocimiento de las necesidades y retos de la industria y ha participado en múltiples foros internacionales abordando temas de vanguardia. Carlos es graduado con honores de la carrera de Ingeniería en Cibernética y Sistemas Computacionales de la Universidad de La Salle en México. Demos una bienvenida a Carlos Pérez. Muchas gracias. Gracias a todos por estar en esta presentación. El día de hoy vamos a hablar justamente al respecto de lo que es el futuro en la parte de cybersecurity, lo que nosotros llamamos Application Framework. Al final de la presentación vamos a hacer una pequeña rifa, tenemos por ahí un pequeño presente, entonces por favor apóyennos llenando la encuesta que les dieron a todos ustedes, es muy importante su retroalimentación al respecto de esta charla. Sin mayor preámbulo, el día de hoy nos enfrentamos al reto de justamente adaptarnos a lo que son el gran entorno corporativo en términos de lo que son cambios. Nuestros jefes probablemente, o el área, digamos, que dicta todas las directrices dentro de nuestra empresa u organización, probablemente esté pensando en utilizar algún tipo de aplicación en la nube o incluso migrar nuestras aplicaciones tradicionales hacia algún entorno de nube pública o construir una nube híbrida. Es por eso que nuestra función en términos, digamos, de protección de lo que es información consiste ahora en adaptarnos justamente a ese entorno cambiante sin reducir la velocidad del negocio. Es por eso que nuestro challenge o nuestro reto a todos los que nos dedicamos justamente a la parte de cybersecurity es adaptarnos rápidamente para que el negocio siga operando. El tema de ciberseguridad ya no es un tema meramente técnico u operativo, ya está en temas, digamos, de todo lo que son los board of directors dentro de las diferentes empresas u organizaciones, porque se ha convertido en un tema de operación. Es por eso que hablamos justamente de minimizar lo que es el riesgo hacia el negocio. Al día de hoy encontramos también un entorno en donde prácticamente todo se encuentra conectado. En nuestras empresas, organizaciones, probablemente encontramos una gran cantidad de usuarios que utilizan una serie de dispositivos, tanto fijos como móviles, para poder accesar a los recursos de información que necesitamos en todo momento. Es por eso que ante esta era digital en donde prácticamente todo se encuentra conectado, requerimos una solución de ciberseguridad que pueda adaptarse a este tipo de entornos y a este tipo de retos. Ahora, también el tema de ciberseguridad al día de hoy es un punto o una temática en la cual prácticamente todos debemos de estar alertas. ¿Por qué? Porque ante algún incidente informático dentro de alguna empresa, lo primero que se ve afectado justamente es la confianza, ya sea de mis proveedores, de mis clientes, etcétera, tras el hecho de sufrir un incidente informático. Es por eso que, bueno, es importante estar sensibles de todo lo que es este tema. Al día de hoy vemos que, bueno, desafortunadamente también día con día se van registrando una mayor cantidad de incidentes informáticos. Estos son algunos números que quisimos mostrar en términos de incidentes reportados en los Estados Unidos en el año 2016. Estos son números que nos muestran la magnitud de la problemática que se está enfrentando el tema, digamos, de tecnología el día de hoy. Más de 1.195 millones de registros fueron extraídos dentro de algunas de las organizaciones que reportaron justamente algún tipo de incidente informático. Y pues bueno, desafortunadamente es un tema que año con año se va incrementando no solo en cantidad, sino también en magnitud. Ahora, para nosotros cuya función y cuya misión es justamente realizar una protección avanzada en términos de lo que es la parte de ciberseguridad, probablemente ustedes han enfrentado el tema de que llega cierto proveedor y les ofrece alguna solución tecnológica, llega alguien más que les da cierta perspectiva en términos de ciberseguridad, llega algún otro fabricante de tecnología y a lo mejor les ofrece
algún otro punto que complementa todo lo que es el modelo. A este modelo de consumo de ciberseguridad fue lo que se le llamó justamente como best of breed, o digamos la mejor tecnología, y fue una tendencia que se utilizó prácticamente por ahí de la década de los 90 o en el año 2000. ¿Qué reto tiene justamente el enfoque del best of breed? Que el reto justamente de estar gestionando, administrando y detectando cualquier potencial amenaza en una empresa se vuelve prácticamente un tema matemático, y matemático en términos de la cantidad de tiempo que se requiere para analizar la información disponible, para determinar qué fue lo que ocurrió, realizar una correlación de todas las diferentes perspectivas que se tienen dentro de lo que son los diferentes elementos de ciberseguridad, y por ende, evidentemente este es un proceso que no es del todo óptimo. Ahora, parecería película de ciencia ficción, pero el atacante, o digamos el adversario, o lo que llaman por ahí en algunos otros lugares como los bad actors, ya no estamos hablando de algún joven que esté en un garage tratando de tomar ventaja de la parte tecnológica, sino que estamos hablando de organizaciones que están perfectamente divididas para tomar lo que son las diferentes funciones dentro de lo que es un ataque informático. Hay grupos dentro de estas organizaciones que se dedican a identificar vulnerabilidades, hay áreas dentro de estos grupos de atacantes que se dedican al desarrollo de malware, etcétera. Y peor aún, el hecho es que también existen ya tecnologías de machine learning que utilizan también los atacantes, por medio de las cuales están realizando cambios muy rápidos en lo que son los intentos de explotación, las muestras de malware, etcétera. Entonces, a mí me gusta mucho este slide porque, bueno, nos representa de manera muy gráfica y muy visual justamente contra qué nos estamos enfrentando. Ahora, lo positivo y lo interesante de esto es que al día de hoy existe también la tecnología para poder enfrentarnos y no ser reactivos contra este tipo de ataques, sino tener un enfoque completamente proactivo y enfocado a la prevención, en donde podemos estar reaccionando de manera automática y orquestada contra lo que son los incidentes informáticos. Justamente ese es el siguiente punto. Para poder tener una solución enfocada a la prevención el día de hoy, necesitamos mecanismos que me permitan automatizar la protección. Es decir, si yo a través de inteligencia de ciberseguridad obtengo información clave y relevante de algún nuevo ataque en algún otro lugar del mundo, es muy importante que tenga los mecanismos para poderme adaptar de manera inmediata. Tanto la automatización como la orquestación forman componentes importantísimos de lo que son las plataformas de siguiente generación. Vamos a analizar la evolución justamente de lo que han sido los sistemas de protección en las redes corporativas. Típicamente tenemos el corporativo, la empresa, organización o dependencia gubernamental, en donde tenemos una serie de usuarios en el corporativo, ¿no? o en la sede central. De ahí los usuarios están consumiendo servicios de datos de la infraestructura de comunicaciones, del data center, y a través de múltiples dispositivos móviles se puede tener también acceso a la información. Algunas empresas utilizaron y adoptaron la tecnología de virtualización para tener, digamos, una manera mucho más efectiva de aprovechar los recursos de cómputo. Ante este tipo de cuestiones se fueron implementando toda una serie de soluciones aisladas, los firewalls, los mecanismos, digamos, que prevenían contra el acceso a páginas web no autorizadas, etcétera. Hemos comentado que el enfoque de utilizar múltiples dispositivos y múltiples perspectivas es un enfoque que requiere una gran cantidad de esfuerzo manual de parte de nosotros para poder estar gestionando este tipo de arquitecturas. El tema aquí también es que la tecnología ha evolucionado y las aplicaciones ya no necesariamente se encuentran dentro de mi data center, sino que una gran cantidad de aplicaciones están migrando hacia la nube. El día de hoy uno de los puntos, digamos, de tendencia es la parte de software as a service, utilizar aplicaciones como Box, por ejemplo, como Salesforce, como Office 365, por mencionar algunas. Y el gran auge también de los usuarios móviles, el hecho de tener usuarios que estén accesando los servicios independientemente de donde se encuentre la fuente de información que se quiere consultar. Ante este tipo de escenarios realmente podemos hablar de que el enfoque anterior que vemos aquí
no estamos hablando de una plataforma, sino que estamos hablando de múltiples componentes aislados que no tienen una correlación entre sí. Cada uno de estos puntos tiene alguna conexión, quizás con uno o dos elementos adicionales de seguridad, y todos los elementos al final realizan su registro de, digamos, de actividades hacia un sitio central. Este enfoque y el hecho de poder detectar algún incidente avanzado y automatizado en contra de mi empresa realmente representa un reto desde el punto de vista administrativo. Es por eso que nosotros mencionamos que se requiere un enfoque completamente distinto, y ahora justamente aquí en Alestra Now estamos reforzando mucho el mensaje de los servicios que tenemos integrados en conjunto con Alestra y Palo Alto Networks, en donde vamos a atacar algunos puntos fundamentales. ¿Por qué decimos que el enfoque anterior no está funcionando? Uno, porque estamos utilizando tecnologías tradicionales, tecnologías que fueron inventadas en la década de los 90 y que no resuelven la problemática actual. Punto número dos, la cantidad de información que se genera minuto a minuto es muy alta. Entonces se requiere justamente algún componente muy sofisticado para poder tener parte de la visibilidad que los distintos componentes generan. Por último, ante algún incidente se requiere algún proceso de respuesta manual. Para nosotros este enfoque o estas tres áreas de oportunidad que tienen las soluciones de seguridad tradicionales definitivamente puede ser mejorado a través de una plataforma de ciberseguridad que se adapte a este tipo de entornos. ¿Cómo enfocamos nosotros nuestro esfuerzo en términos de dar una mucho mejor postura de ciberseguridad hacia nuestros clientes? Básicamente lo hacemos a través de los siguientes puntos o premisas fundamentales. La primera premisa es dar una visibilidad de cuáles son las aplicaciones, cuáles son los usuarios y cuál es el contenido que se está transmitiendo dentro de la red. Anteriormente la tecnología no permitía tener elementos visuales que me permitieran generar políticas en base justamente a lo que son las reglas de negocio. Al día de hoy ya se puede generar una política en donde se diga el usuario Carlos Pérez solo puede utilizar la aplicación de finanzas en el horario laboral. Y fuera del horario laboral no puede conectarse de ninguna otra manera. Anteriormente generar esa política, independientemente del dispositivo que yo estuviera utilizando, era muy complejo. Entonces para nosotros es un punto muy importante. El segundo punto es reducir la superficie de ataque, lo que nosotros llamamos como quitar todo lo que es el ruido, la información no necesaria. Hemos ayudado al día de hoy a más de 48,000 clientes a nivel mundial a mejorar su postura de ciberseguridad, reduciendo la superficie de ataque. Y esto lo hacemos a través justamente de todo lo que son los elementos de poder identificar usuario, aplicación y contenido y generar políticas de acuerdo a lo que es la parte de operación del negocio o la institución de la cual estemos hablando. Después hablamos justamente de prevenir las amenazas conocidas. Al día de hoy muchos atacantes están tratando de tomar ventaja de amenazas conocidas y es importante que dentro de nuestra postura de ciberseguridad contemos con mecanismos para eliminar todo este tipo de elementos maliciosos. Sin embargo, lo importante y lo interesante y lo que realmente nos permite hablar de un enfoque orientado a la parte de prevención es poder prevenir contra amenazas desconocidas. Es decir, lo malo conocido es hasta cierto punto fácil mitigarlo. El reto está justamente en adaptarnos a esos mecanismos automatizados de ataque que existen y poder neutralizar amenazas desconocidas en el menor tiempo posible. Y ese ha sido uno de los grandes diferenciadores que hemos tenido con la plataforma de Palo Alto Networks en los últimos 10 años. Es por eso que, bueno, nosotros obviamente para lo que son los retos planteados previamente, maximizamos todo lo que es la parte de prevención. Para nosotros el hecho de tener una respuesta manual es algo que definitivamente deja una puerta abierta hacia lo que son los atacantes. El segundo punto es tener una agilidad en términos de lo que es la parte de respuesta, identificar y convertir amenazas desconocidas en conocidas en un periodo de tiempo muy breve. Y por último, tener un esquema de seguridad consistente, ¿sí? Que las mismas políticas de seguridad que ustedes tienen en el corporativo lo tengan en sus oficinas remotas, o que si tienen algún servicio publicado en alguna de las nubes, sea AWS, Azure o Google Cloud Services, las políticas sean consistentes.
tanto a nivel equipo de cómputo como en servidores. Esto nos ayuda mucho a tener consistencia y poder eliminar las amenazas de una manera mucho más efectiva. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que ofrecemos nosotros a nuestros clientes y cuál es nuestra propuesta? Hemos dedicado unos minutos a describir la problemática y cómo es un entorno constantemente cambiante. ¿Cómo nos adaptamos? Bueno, Palo Alto Networks tiene ya más de 10 años dentro de lo que es la industria de ciberseguridad y nos gusta hablar justamente al respecto de las 3 evoluciones que hemos tenido como compañía. Esas 3 evoluciones nos han permitido justamente tener un enfoque integral y global y dar justamente esa postura de ciberseguridad consistente independientemente de que se trate de un corporativo o estemos hablando de proteger el acceso a la aplicación en alguna nube pública o el uso de algún tipo de aplicación del tipo Software as a Service. Entonces, hablando de lo que existía hace 10 años, comentamos que el enfoque o lo que se fue construyendo fueron una serie de dispositivos que nuestros clientes fueron implementando a lo largo de los años para proteger la infraestructura tecnológica. El famoso enfoque de best of breed que comentaba hace unos momentos. Comentamos que aquí el área de oportunidad que tiene este enfoque es que cada componente es aislado, requiere tiempo de administración para gestionar todo y además ante algún incidente la respuesta es manual. ¿Cuál es la propuesta justamente de Palo Alto Networks o lo que llamamos la primera evolución y con lo que nos dimos a conocer en la industria? Es justamente un enfoque justamente de lo que es una plataforma de protección a nivel red en donde podamos estar dando servicios de seguridad consistentes a través de mecanismos que permitían consolidar los servicios de seguridad, el filtrado de contenido, la detección de amenazas conocidas, la identificación de amenazas desconocidas, etcétera, sobre una misma infraestructura para dar protección en la red. Esa es la primera evolución de Palo Alto Networks. Con esto salimos al mercado en el año justamente de 2007 y bueno, fue como nos dimos a conocer en esta industria. La segunda evolución es un enfoque mucho más interesante. En esta primera evolución fuimos muy exitosos por la manera tan disruptiva en la cual dimos visibilidad y control en términos de lo que es la parte de aplicaciones. Ahora en esta segunda evolución estamos dando servicios de seguridad consistentes independientemente de si la información se consume a nivel red, si queremos proteger directamente hacia lo que es el endpoint o el servidor, es decir, el equipo de cómputo o el servidor, o si la información se encuentra en la nube. ¿En qué consistió esta evolución tecnológica? Justamente en poder realizar una abstracción de nuestras políticas de seguridad y esa inteligencia de ciberseguridad, llevarla a lo que es el dispositivo final para dar una protección contra el paciente cero y poder realizar protección también a nivel cloud, hablando en términos de nube privada y nube pública. Entonces, esta es nuestra segunda evolución en donde estamos hablando de servicios de seguridad totalmente enfocados en la parte de nube. Y bueno, comentamos que las funcionalidades de protección son consistentes entre una etapa y la otra. En esta segunda evolución, nuestro enfoque es completamente basado en la prevención. Y he hecho mucho énfasis en términos de lo que es la parte de prevención, ya que para nosotros es mucho más efectivo estar 2 pasos adelante del atacante y estar prevenidos contra cualquier potencial ataque informático, a ser reactivos y estar tratando de reaccionar contra algún ataque avanzado dentro de lo que sería el grupo de atacantes que estén tratando de exfiltrar información, etcétera. Comenté en este punto que en esta etapa o en esta segunda evolución llevamos los servicios de protección hasta el endpoint. Y en el endpoint justamente tenemos todo lo que son las protecciones para poder identificar y romper la cadena de ataque de algún hacker o algún actor malicioso. Aquí vemos la secuencia de pasos que típicamente sigue un atacante para poder exfiltrar información de una empresa. La buena noticia es que si nosotros rompemos el eslabón, la cadena en cualquiera de sus eslabones, vamos a ser exitosos y el ataque no va a lograr su objetivo. ¿Cuáles son estas etapas? Primero, el atacante necesita identificar algún punto de vulnerabilidad para que algún usuario a lo mejor descargue un archivo adjunto o haga clic sobre una URL maliciosa.
una vez que algún usuario cae en la trampa, se instala malware en el endpoint o incluso en algún servidor, y ahí ya el atacante puede ejecutar un software y establecer un canal de comunicación para realizar algún objetivo sobre el objetivo, realizar alguna acción sobre el objetivo que se está buscando dañar o sobre el cual se está buscando actuar. Y al final pueden realizarse movimientos laterales para identificar la información valiosa que se desea extraer de esa empresa. Insisto, si nosotros rompemos la cadena en cualquiera de los eslabones, el ataque no va a prosperar. El atacante necesita que se den toda esta secuencia de pasos para poder realizar alguna acción sobre el objetivo que esté buscando. A nivel endpoint, comentaba que realizamos la expansión en la segunda evolución tecnológica a través de Palo Alto Networks Traps. Y justamente aquí integramos toda una serie de mecanismos de protección que realmente marcaron una diferencia importante, ya que el principio de operación de esta tecnología no es en base a firmas, sino es identificando los comportamientos maliciosos que están utilizando los atacantes o las técnicas de explotación de vulnerabilidades que potencialmente un atacante esté buscando ejecutar dentro de un equipo de cómputo. Entonces, se trata de evitar la explotación de vulnerabilidades y bueno, para el caso de ataques en donde no se realiza una descarga de malware, tener la habilidad de poder identificar algún funcionamiento erróneo o incorrecto dentro de los procesos de un equipo de cómputo. Esto, sumado a muchas otras características técnicas que tiene Palo Alto Networks Traps, como por ejemplo la tecnología de Machine Learning, nos ayuda a ser muy efectivos en términos de tener una protección contra el paciente cero o contra una potencial infección dentro del primer equipo de cómputo. Esto ha sido muy efectivo y nos ha ayudado a proteger a nuestros clientes contra amenazas del tipo ransomware, contra amenazas, por ejemplo, desconocidas, identificar también comportamientos maliciosos en cualquier aplicación sospechosa, etcétera. Yendo hacia adelante, también podemos mencionar en esta segunda etapa o segunda evolución que a nivel red y a nivel protección red, algo que ha distinguido a lo que es Palo Alto Networks es la introducción de múltiples funcionalidades con mucha innovación por detrás que nos ayudan también a prevenir y a romper la cadena de ataque en algunas de las diferentes etapas. Aquí quisimos ilustrar lo que es, por ejemplo, algunas funcionalidades que le han ayudado a nuestros clientes, por ejemplo, contra la protección de incidentes en donde a lo mejor un usuario ya cayó en la trampa y potencialmente le puede dar sus credenciales, su username y su password a algún atacante. Estos son mecanismos que tiene integradas la solución de Palo Alto Networks sin un costo adicional, lo cual también lo hace interesante. Entonces, en lo primero que consiste esto es básicamente tener la habilidad en el firewall de poder analizar todo lo que son las URLs que llegan a los usuarios a través de correos electrónicos. Y en este sentido lo que hace el dispositivo de seguridad de siguiente generación es poder tomar la URL, ejecutarla en la nube de inteligencia de amenazas y determinar si efectivamente se trata de una URL benigna o si se trata de un ataque informático. Supongamos que el usuario o no se cuenta con esta protección o no, por alguna razón no estaba configurada en la plataforma de siguiente seguridad, de siguiente generación, perdón. Lo que ocurre en el siguiente paso es el usuario hizo clic sobre la URL maliciosa y a lo mejor el atacante ya tiene sus credenciales, ¿sí? Dejemos ese escenario por un minuto y vamos a ver cómo lo podemos prevenir. Otro escenario es cuando al usuario se le hace creer que, por ejemplo, a lo mejor se está conectando a la página de correo electrónico, le hacen una llamada y le dicen, oiga, ¿podría conectarse a esta dirección IP, por favor, o a esta página web? Y el usuario accede a conectarse a ese recurso, no es una página legítima y el usuario da sus credenciales, ¿no? Entonces, bajo esos dos escenarios, el atacante ya tiene una pieza clave de información para poder perpetrar su ataque. ¿Qué hacemos con Palo Alto Networks? Y esta es justamente la funcionalidad que comentaba, que no tiene un costo adicional para ustedes. Nosotros lo que hacemos para prevenir este tipo de cuestiones es, contamos con múltiples mecanismos que ayudan a romper la cadena de ataque en las fases iniciales. Pero si no fuera así y si por alguna razón el atacante ya tiene las credenciales para entrar, por ejemplo, a la aplicación de nómina o de finanzas, en nuestro PAN-OS, a partir de la versión 8.0, tenemos la habilidad de poder
proteger las comunicaciones hacia recursos valiosos, solicitando justamente lo que es la parte de multifactor authentication. Es decir, aunque el atacante tenga la contraseña, va a requerir una cuestión adicional para poderse conectar al recurso. Y aquí quise poner un ejemplo en donde lo vemos de manera mucho más ilustrativa. Si el usuario Bob quiere conectarse hacia lo que es la nómina, verificamos, bueno, ¿el usuario Bob pertenece al grupo de finanzas? Sí. ¿Está tratando de accesar la aplicación de finanzas? Sí. Perfecto, cumple con la política. No solo le voy a pedir que cumpla con la política, sino que aquí vemos cómo le podemos solicitar dentro de la política de seguridad que cuando el usuario Bob se conecta a la aplicación de nómina, se le solicite un segundo factor de autenticación. Esto se hace a nivel red y es muy interesante y muy efectivo. ¿Por qué lo quisimos mostrar? Porque anteriormente, si ustedes querían utilizar tecnología de múltiples factores de autenticación, tenían que modificar literalmente la aplicación a la cual se quisieran conectar. Aquí ya no, aquí la red justamente valida la postura de seguridad, la complementa y ayuda a tener elementos adicionales en la parte de postura de seguridad sin realizar ningún tipo de cambio en la parte de desarrollo de código o en la parte, digamos, sin tocar la aplicación o el recurso que se desee proteger. Esto es bien interesante y es otro de los diferenciadores que tiene Palo Alto Networks. Entonces, bueno, ahí se le pide al usuario todo lo que es la parte del segundo factor de autenticación y solamente si el usuario cuenta con ese segundo factor de autenticación va a poderse conectar a lo que es la parte del recurso protegido. Vemos aquí cómo a través de los diferentes mecanismos, siendo el último, digamos, algo integrado nativamente dentro del PAN-OS, podemos romper la cadena de ataque en cualquiera de sus fases. Y bueno, la integración con estos sistemas de doble factor de autenticación la tenemos a través de protocolos estándares. Aquí no es, digamos, una cuestión propietaria o que se trate de algún protocolo desarrollado por Palo Alto Networks. No, son mecanismos comúnmente utilizados dentro de las redes, ¿no? Aquí mostramos algunos ejemplos de integración con los cuales puede realizarse esta tecnología con Duo, con Ping ID, con Okta o a través de Radius con una serie de fabricantes adicionales para solicitar ese segundo factor de autenticación. En esta segunda evolución también he hablado mucho al respecto de Wildfire. Wildfire es nuestra nube de inteligencia de amenazas que nos ayuda a estar identificando si un artefacto es malicioso, un archivo es malicioso o es un archivo benigno. Hemos evolucionado nuestra tecnología de Wildfire a lo largo de los años y al día de hoy soportamos una gran cantidad de muestras o de diferentes tipos de archivo. Para todos ustedes que, por ejemplo, consideran que a lo mejor en Mac no hay muchas muestras de malware, sí hemos encontrado una cantidad interesante de muestras de malware, por lo cual podemos nosotros analizar archivos del tipo Mac-O o, por ejemplo, la parte de los PKGs utilizados en este sistema operativo, y para dispositivos móviles la parte de los APKs. Entonces, si algún usuario está descargando un archivo ejecutable, podemos identificar justamente lo que es si el archivo es benigno o si se trata de alguna potencial amenaza. Y esto es consistente tanto en los firewalls que están físicamente implementados en el perímetro o en el data center, como en los firewalls virtualizados que pueden estar en la nube privada o en la nube pública. Palo Alto Networks Traps, que es nuestra solución de endpoint, ayuda también a tener y alimentar esta nube de inteligencia de amenazas. Y para la protección de aplicaciones del tipo Software as a Service, también les podemos ayudar a identificar si algún usuario en su repositorio de Box corporativo o en su SharePoint de Office 365 tiene algún archivo contaminado o que es potencialmente malware. Esta nube de inteligencia de amenazas es algo de lo que estamos muy orgullosos y de hecho dentro de Palo Alto Networks tenemos un grupo de inteligencia de amenazas que se llama Unidad 42. La Unidad 42 es uno de los miembros fundadores de lo que se llama el Cyber Threat Alliance. El Cyber Threat Alliance es un grupo de fabricantes que están intercambiando muestras maliciosas para tener mayor contexto de qué es lo que están haciendo los atacantes para poder proteger de manera mucho más efectiva a nuestros clientes. No solo esto, sino que también la nube de inteligencia de amenazas o Wildfire está analizando literalmente varios miles de muestras día con día y estamos llevando un registro de todo lo que son nombres de dominio malicioso,
comportamientos maliciosos, procesos, etcétera. Tenemos una gran cantidad de artefactos identificados ya como maliciosos para que la plataforma automáticamente, cuando vea alguno de estos indicadores de compromiso, ya sea en la red o en el endpoint, pueda reaccionar de manera mucho más efectiva. Dando algunas estadísticas de análisis que tenemos en Wildfire, hemos encontrado poco más de 3.100 millones de muestras maliciosas. Dentro de estos 3.100 muestras maliciosas, llevamos el registro de 1.2 trillones de artefactos maliciosos, es decir, nombres de procesos, cuestiones de ejecución, nombres de dominio malicioso, etcétera. Y esto evidentemente nos ayuda a dar una gran cantidad de protección contra un número muy elevado de muestras de malware a través de la nube de inteligencia de amenazas. Lo interesante aquí es, bueno, ¿qué hago yo con toda esta información? ¿Para qué me sirve tener miles de millones de artefactos y de muestras? A través de Autofocus, que es una de las soluciones que estamos aquí mostrando en el stand de Palo Alto Networks, en conjunto con Alestra, podemos darles justamente la visibilidad que ustedes requieren. Si su empresa a lo mejor es una institución del sector financiero e identificamos algún tipo de greyware o de malware que ataca al sector industrial, no es un ataque dirigido, no es una muestra de malware que vaya a tener un efecto específico sobre mi empresa. Pero si yo detecto que existió una muestra de malware enfocada al sector financiero y que trata de robar credenciales, ahí sí hay un punto que requiere análisis mayor. Si yo hago, digamos, o me enfoco en ese artefacto malicioso y veo que los nombres de dominio quizás se parezcan o traten de emular alguno de los nombres de dominio de mi empresa o se utilicen direcciones IP públicas de mi empresa, ahí ya estamos hablando de un ataque dirigido y es donde Autofocus nos dice, de todas las miles de muestras que estamos recibiendo de malware, estas son las muestras en las cuales debe de ponerse un enfoque mayor y un análisis mayor para poder analizar qué es lo que está ocurriendo. Y a través de MindMelt, que es un componente que complementa Autofocus, también podemos alimentar a todo lo que es la plataforma de protección de Palo Alto Networks con fuentes de inteligencia de terceros. Un caso práctico, por ejemplo, y caso de uso de esto es, a lo mejor ustedes quieren bloquear cierto canal específico de YouTube o cierto video específico. A través de MindMelt, MindMelt puede realizar una minería en todos los repositorios donde se encuentran las direcciones IP o los nombres a los que se hace referencia en esos canales y retroalimentar al firewall para realizar una protección dinámica sin intervención del administrador. Dentro de los atributos de esta segunda evolución, los principales motivadores, veíamos, es tener una política de seguridad consistente. Ahora, ¿a qué le llamamos la tercera evolución y de lo que estamos hablando ahora en Palo Alto Networks? De una plataforma que ya vimos que es consistente y que se extiende hacia el endpoint y hacia la nube, pero que tiene una gran escalabilidad y que puede responder de manera muy ágil hacia lo que son amenazas nuevas. Y esto lo hacemos a través de lo que llamamos justamente el Application Framework, que es nuestra tercera evolución y donde nos encontramos al día de hoy dentro de Palo Alto Networks. Ya vimos que tenemos la plataforma de ciberseguridad orientada a protección que desarrollamos en la segunda evolución y en esta tercera evolución de lo que se trata es a través del Application Framework tener visibilidad de todos los logs que se están generando, digamos, en la red, en el endpoint, etcétera, y permitir justamente que si ustedes tienen un área de desarrollo, a través de un API, ustedes desarrollen sus apps que estén tomando ventaja de la información o de los logs que ustedes mismos están generando para poder generar algún workflow o tomar alguna acción o dentro de los diferentes puntos de enforcement que pueden existir, tanto a nivel endpoint como a nivel red, pueda tomarse una acción pertinente. Eso es Application Framework, el hecho de poder permitir que aplicaciones desarrolladas por ustedes, por algún tercero o nosotros mismos como Palo Alto Networks estamos desarrollando, tomen ventaja de este gran repositorio de información de registros para tener una visión completa y automática que pueda utilizar los diferentes puntos de enforcement en la red para tomar una acción al respecto. Esta parte es consistente y la parte del Application Framework se extiende
a todo lo que es la plataforma de ciberseguridad de Palo Alto Networks. Y nuestra primera aplicación que hemos desarrollado es justamente la parte de Light Cyber. Light Cyber es una empresa que nosotros desarrollamos. Nuestra solución o nuestra aplicación en este caso nos permite identificar en base a lo que es comportamiento de usuarios. El app se llama Magnifier, y Magnifier lo que va a hacer es, tomando ventaja de los logs que están almacenados en la nube, podemos tomar ventaja de identificar algún ataque basado en comportamiento. Si un usuario en su equipo de cómputo corre un proceso raro y al mismo tiempo empieza a generar conexiones sospechosas, Light Cyber con la aplicación Magnifier va a poder identificar justamente este comportamiento el comportamiento malicioso en base a la información de contexto que tenemos tanto en el endpoint como a nivel seguridad. Y bueno, todo esto va mejorando día con día. He comentado que dentro de Palo Alto Networks tenemos la unidad 42, nuestro grupo de inteligencia de amenazas, en donde estamos identificando cuáles son los actores maliciosos que están tratando de realizar algún tipo de incidente informático, qué verticales atacan, etcétera. Y la unidad 42 es lo que también le da mucha inteligencia autofocus y nos ayuda a robustecer y a complementar nuestra plataforma día con día. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros damos una solución a las 3 áreas de oportunidad que mencioné hace algunos minutos? Uno, dando justamente un enfoque completamente preventivo en donde se elimine el ruido, toda la información que no es necesaria. El segundo punto es una plataforma completamente automática y coordinada. Todos los elementos de la plataforma, el endpoint, el servidor, los firewalls que se encuentran en el data center, en el perímetro, en la nube pública y privada, trabajan de manera coordinada para dar protección, y esto evidentemente ayuda a que el tiempo que dedican los grupos responsables de dar la parte de ciberseguridad en una empresa sea mucho más efectivo y se enfoque justamente en los aspectos en donde se requiere algún tipo de revisión o supervisión adicional. Entonces, bien, ya para terminar la presentación, en este nuevo mundo y con la plataforma de Palo Alto Networks, lo que hacemos es ofrecer una plataforma de siguiente generación en donde la postura de ciberseguridad de manera efectiva esté previniendo amenazas cibernéticas sin afectar el paso con el cual va evolucionando el negocio. No me resta más que agradecerles el tiempo y bueno, antes de que se retiren vamos a hacer una pequeña rifa, un pequeño sorteo. Tenemos por acá un dron de Star Wars y bueno, los que hayan contestado la encuesta van a poder ganar este dron, ¿no? Entonces, si nos dan el favor de proporcionarnos sus encuestas, con mucho gusto realizamos el sorteo.